Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a tu podcast Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos un episodio muy especial en el que hablaremos de algo que todos ya conocemos, pero que es necesario que genuinamente entendamos si los memes que compartimos son ciertos o no. Les presentamos a nuestra invitada del día de hoy, que es Stephanie Arellano, quien nos va a hablar un poco respecto a catástrofes y cambio climático. Bienvenido, Aldo. ¿Qué tal? Muy buen día en general. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Excelente. No, pues esa es toda la actitud y pues yo también encantado de hablar de este tema. ¿Cómo ves toda esta situación, Liz? No, pues está complejo tú. El Patricio dice que no vamos a morir. Ya valió, todo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a ver quién es Stephanie. Stephanie Arellano es geógrafa y maestra en ciencias sociales con orientación en desarrollo sustentable y pues desde el 2011 forma parte del Instituto de Astronomía y Meteorología, donde actualmente es la responsable del área de vinculación. Eso sonó como bien bonito, ¿no? No, sí, plus. Sí. Y pues bueno, ya para ir adentrándonos en lo que vamos a platicar el día de hoy, pues bueno, hemos notado que el cambio climático ha sido de algo que todos los países están hablando, en todos lados lo podemos ver. En los memes, Patricio. Sí, no, la verdad es que siempre aparece ese tema, ¿no? Como que dices, no es cierto, pero de pronto... Como que sí, ¿no? Como que dices, creo que sí es cierto eso que estoy leyendo, viendo. Ah, caray, tenían razón mis papás cuando decían, en mis tiempos. Sí, como que ya se sienten en mis tiempos, ¿no? Así es. Y lo más preocupante de aquí es que, bueno, yo creo que todos hemos notado por las noticias, redes sociales, que cada vez hay más catástrofes y lo peor es que ya esto se está tratando probablemente de situaciones causadas por los mismos humanos. Y yo quiero aquí ir iniciando con esta cuestión. ¿Qué tan cierto es esto que ya lo estamos empezando a causar nosotros? Ok, vamos a comenzar ahora sí que desde el principio. Vamos a primero explicar qué es clima. A toda la gente se le hace bien fácil de, qué calor hizo hoy. De seguro es por el cambio climático. Otra, qué frío hizo hoy. Fue por el cambio climático. ¿Qué? ¿Cómo que no? Que el tormentón se inundó. Es por el cambio climático. O sea, la gente... Saca conclusiones. Sí, lo comenta sin el background que viene detrás de todo esto, ¿no? Okay. Para empezar, no es lo mismo clima que tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico son las condiciones del día a día, del día. Ayer pudo haber llovido y hoy tuvimos un día soleado, despejado. Al día siguiente, sin lluvia, pero mayormente nublado. Okay, eso es tiempo atmosférico, ¿no? Y también la variación de la temperatura, que no es lo mismo que en la mañana tuvimos una mínima de 17 grados Celsius y la máxima a las 2:30, 3 de la tarde, que fue de 32 grados. Entonces, a eso se refiere a tiempo atmosférico, no es clima. Cuando hablamos del clima, es como, no es igual, todo el mundo hemos escuchado por ahí en algunas series, en algunas películas, el clima londinense, como en Londres, ¿no? ¿Cómo es? Frío y con lluvia, ¿no? Uh-huh. Entonces, aparentemente, la gente que no hemos ido a Londres, asumimos que en Londres siempre está nublado y siempre hay lluvia y que hace frío. Ok, es el clima londinés. Pero esto quiere decir que en Londres puede haber días en los que no llueva y que tengan cielo despejado. Sí puede pasar. ¿No? Sí, yo viéndonos así de... No he ido a Londres. No sé, estoy ahora pensando en... Nunca me habían preguntado eso. Es que siempre voy cuando está nublado, ¿no? O sea, no había ido cuando salga el sol. Entonces, cuando hablamos de clima, son las características atmosféricas de un lugar que se han acumulado en alrededor de 30 años, más o menos, en un periodo de 30 años. Ese es el clima. Okay. Por ejemplo, aquí el clima en Guadalajara es bastante estable. No es ni tan frío ni tan cálido. Entonces, nosotros estamos mal acostumbrados, como tapatíos, al buen tiempo, ¿no? Realmente... Nunca es muy frío ni nunca muy caliente. No. Sí, pero justamente iba a preguntar cuál era el buen tiempo. Sí, vete a Mexicali y ya dices, por Dios, estamos a 47 grados Celsius, dices, por Dios, me estoy derritiendo, ¿no? O vete a Toluca y dices, por Dios, estamos a -9 grados, ¿no? Ok. Pero, ¿y entonces en qué momento se considera cambio climático? O sea, si es normal que el cambie. Sí, en 30 años, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí creo que lo que quería, con todos estos ejemplos, lo que quería explicarles era que una cosa es el tiempo atmosférico, que no porque un día haga muchísimo calor o esté lloviendo muchísimo o haga se sienta mucho frío, quiere decir que eso sea un indicador de cambio climático. Por un dato de un solo día no es un indicador de cambio climático. Ok. Se tiene que hacer como la estadística de cómo se comportó la atmósfera durante 30 años en un lugar y comparar con los datos de años previos o décadas previas
para ya determinar y hacer el análisis de, ok, sí hay una variación en el clima, ¿no? ¿Pero Ok. siempre son 30 años o es mayor cantidad mínima o qué onda? Ajá. Sí, los 30 años son de cajón para determinar una climatología en algún lugar. Y Wow. o sea, ¿qué tan? Va a sonar muy tonto, pero pues, ¿qué tanto es tanto? O sea, ¿qué tanto tanto es es la tanto? variación como para decir, no sabes qué, si ya cambió bien mucho? Es Bien que, mucho. Bien mucho, bien poco. Ojo aquí, ojo aquí. no, el detalle aquí es que nosotros como personas Ujú. vivimos un tiempo más acelerado. Que sin embargo, la evolución o el desarrollo de cómo funciona el planeta es un poco más lento a nuestro ritmo de vida. Ok. Nosotros vivimos más acelerados y el clima, en este caso, Va va más tranqui. cambiando, va más despacio, así es. Entonces, por eso, cambio climático, primero hay que entender que pues no es como un cambio de un día para otro, ni un episodio de un día caluroso, de un tormentón, un tornado, o sea, eso no es cambio climático, ¿no? O sea, eso solo son condiciones que están Ajá. sucediendo. Si acaso nuestros abuelos son los que sí podrían determinar sí, el cambio climático, pero porque O sea, ellos ya llevan muchas décadas. Ellos sí aquí, tienen ¿no? razón cuando dicen de que en mis tiempos era distinto. Sí, Pueden totalmente. hacer la comparativa porque fue hace 30 años a comparación de otros 30 años. Así, Sí, ¿no? sí, ellos sí tienen esa noción. Ellos sí traen el dato. Bueno, teniendo en cuenta esto del clima, que son cambios ya de 30 años, me gustaría hacer una dinámica para que quede un poquito más claro Ok. esto y asimismo, pues, divirtámonos un poco, ¿no? Justo nos Adelante. iba a exhibir con nuestra dinámica en algún momento, pero Adelante. bueno, mira, ¿qué te parece? Sí, vamos a hablar un poco de Hollywood, porque traemos el Ok, tema vamos, fresco vamos, acá de sí. que películas. Oye, y espero ese que, rollo, ¿no? Acá, espero que sí sean de padrísimo. Hollywood, ¿eh? Espero lo mismo, porque si no. Entonces, lo único que queremos es que esperemos los hayas visto y si no te damos un contexto rapidito, Ok. nos digas qué tan probable es que como una catástrofe como estas o el final que muestran estas películas suceda. Porque pues ya sabes, ¿no? Nos encanta Amé esa esto risa. de cosas raritas. Ajá. ¿Quieres comenzar, Aldo? ¿Cuál es la primera de ellas? Claro. Platícanos. Bueno, va a ser ponderarla del 1 al 10. Ok. Va, la primera es Wall-E. Yo creo que es así la Wall-E, conocemos claro. todos, Sí, ¿no? sí. ¿Qué tan probable es que suceda esa situación de que de plano la Tierra quede inhabitada? Y Pues ya saben, ¿no? Lo de nos Wall-E. vayamos? Sí, creo que no era necesario darle contexto. Bueno, por Sí. si alguien no la ha visto, digo. Ya van a empezar con los spoilers. No. Esta nueva no Y vaya al a ser. final, bueno, tienes un buen punto. Tan nueva no es. No. ¿Cuánto sería de probable que pase eso? Sí existe la probabilidad, porque nosotros como especie humana somos depredadores, ¿no? Ay, Y nosotros no buscamos adaptarnos al ambiente, ¿no? Tratamos de modificar el ambiente para que se adapte a nosotros. Entonces, quizás sí puede suceder, pero va a pasar muchos años porque somos bien rejegos nosotros como especie. Somos bien No aferrados. nos queremos extinguir. Sí, simplemente, no quiero sentir calor, prendo el aire acondicionado. No quiero sentir frío, también. Entonces, sí, tratamos de adaptarnos a todo, ¿no? Entonces, y con el desarrollo tecnológico, va a estar complicadito, pero sí existe la posibilidad de que algún día se agoten los recursos naturales, Ok. principalmente como el agua potable. Y si tuviéramos que ponderar del 1 al 10, ¿qué diríamos? Digamos que un 7, 8, pero en un futuro muy lejano. ok. Quizá mueran Está bien. muchas personas en el trayecto, pero... Muchos van a ser Ok. sacrificados, pero Pero para ya Ajá, llegar a ese exacto. punto Suena como que muy final, turbio. ajá, Ajá. bueno, entonces vayamos a nuestra segunda sí, por favor. película. Porque ese Ajá. 7 Ya estuvo muy fuerte. Yo pensé estoy que iba a ser preocupada así ya. de 1, 2, 3 a lo mucho. No, sí, y sí, 7, pero ala. sí, a muy, muy, muy largo plazo. Ok, Bueno, sí. omitiendo un poco la fantasía pensemos en la era de hielo, pero más como no en la 1, porque en la 1 es Ajá. es otro el tema, pues, Ajá. Claro. como en la 2, que ya tienen que emigrar y todo esto. Ok. ¿Cuál es la pregunta? Que si otra... Ajá, la misma. O sea, ¿cómo? ¿Qué tan probable es que suceda algo Sí, así claro, como- claro. Puede suceder. ¿Del 1 al 10? Sí. Un- Sí, del 10, o sea... Pues ya se están O sea, derritiendo es los que, polos. no, De hecho. es que existen evidencias científicas que el clima, como lo conocemos actualmente, no se ha mantenido así. O sea, desde que existe el planeta no hemos tenido este clima. No es el mismo clima que se tuvo durante la glaciación, Ok. durante la existencia de los dinosaurios. O sea, si la atmósfera es la capa gaseosa que cubre el planeta, ¿no? Ujú. Entonces en ella hay un montón de gases que son los que dan pie a que tengamos vida en el planeta. Tanto plantas, animales, que A sucedan todo. los fenómenos atmosféricos, ciclo Ok. del agua, etc., ¿no? Entonces, los componentes de la atmósfera han ido variando. Entonces, según cómo esté la atmósfera,
o qué elementos predominen o no, son las condiciones que se van dando. Ok. Ajá. Y ahí es donde Ok. puede pasar toda esta cuestión de Sí, la o sea, era de por hielo. ejemplo, cuando fue la glaciación, una de las últimas glaciaciones, fue porque hubo demasiada actividad volcánica en el planeta. Ujú. Hay un Ok. dinamismo bastante complejo dentro de la estructura de la Tierra. Bueno, en la estructura de la Tierra generó mucho vulcanismo, muchas erupciones, mucho CO2. Entonces se saturó la atmósfera de CO2 que lo provocó un fenómeno meramente natural. Entonces lo que hizo fue cubrir, saturar la atmósfera y entonces comenzó a impedir la llegada de los rayitos del sol hacia la superficie terrestre. ¿Qué pasó con la Tierra? Se empezó a enfriar. Entonces sí podríamos decir que lo que sucedió en la era de hielo fue por el mismo planeta, o sea, Sí, del planeta para el O sea, tú planeta. te refieres como que no fue por los humanos, ¿no? Eso quieres o sea, llegar. no, porque no había humanos en aquel, bueno, no sé si había humanos o no había humanos, Pues, no me en voy la a meter en ese película, problema, bueno, pero, sí. o sea, me refiero a que el cambio climático en ese momento en la Tierra fue fue como un autogol de la Tierra. Así es. Sí, Ujú. pero eso tampoco sucedió de la noche a la Ok. mañana, sino fue en un proceso de varios años en los que se fue saturando la atmósfera de estas partículas que estaban emitidas por los volcanes, por la actividad volcánica. Ok, Ajá. excelente. Y yo, Wow. bueno, creo que voy a hacer una pausa en esto, pero es que tengo una pregunta. Adelante. Entonces, cuando dijimos este rollo de que el clima nunca había sido como lo es ahora, en este momento estamos peor ¿está más caliente? ¿O por qué más nunca había extremista sido puede como, ser, ¿no? como ahora? ¿Estamos peor para quién? ¿Para el planeta o para Para nosotros como noso- seres humanos? Para nosotros. Porque para el A planeta lo es algo bien normal. A lo estar mejor esto es un cambiando. autogol ok. del planeta otra vez, pero nosotros lo aceleramos. Sí, de hecho. El clima es una constante. El clima, yo estoy muy en contra de la gente que es muy radical, de no, vamos en contra del cambio climático. El cambio climático es un proceso meramente natural. No va a ser el mismo clima el de ahorita que el de dentro de otros 2000 años, dentro de 5000 años. O sea, el clima va a ir cambiando. Simplemente nosotros como especie, a partir de que fue de la revolución industrial por ahí de mediados del siglo XIX, con esto de que comenzó a surgir muchas industrias y toda la cosa. O sea, este Em, rollo como de los combustibles fósiles, ¿no? Así es, empezaron a utilizar mucho, sí, Creo que a carbón, carbón, ¿no? Sí. a carbón, principalmente, entonces contaminaba un montón. Entonces, pues comenzaron a contaminar más la atmósfera. Pero también la atmósfera o sea, la naturaleza es bien sabia. Tiene la capacidad de tomar estos contaminantes y los va procesando, por así decirlo. Los puede asimilar. Ok. Ajá, para que no sea dañino para todas las especies. Ajá. Ok. Pero sí, como pero que los sí. convierte, por así decirlo. Así Digamos, de- tiene como un filtro, por así decirlo. Lo ¿no? pensé así Sí. como de nuestro cuerpo cuando comes Maruchan. Sí, o sea, o sea, no que es es sano, malo, Ajá, pero, pero no sin te hace- embargo, Tu cuerpo sabe qué hacer de no te eso. va a matar de hambre, ¿no? Ok, excelente. Bueno, si todo el día comes Maruchan, de toda la vida Eventualmente comes vas a Maruchan, morir, ¿no? sí, te Pero- va a generar algún malestar, ¿no? Entonces, la contaminación de estas fábricas, de estas industrias, fue lo mismo, ¿no? O sea, el clima es una constante, va cambiando, pero sin embargo, pero muy lento, ¿no? Nosotros como especie quizá no alcanzamos a identificar esos cambios, pero pues también si le echamos más contaminantes que los que el mismo sistema atmosférico o planetario puede soportar o procesar. puede asimilar, ajá. Obviamente se basa, es como si fuera como el filtro de la pecera. Ya Ok. llegar a un punto Sí, que sí, si no sí. limpias el filtro, se va a tapar y pues ya vas a tener que cambiar de filtro, ¿no? O Nada se más va que a nosotros no podemos cambiar podemos de cambiar filtro, de ¿no? filtro, O sea, se va a ensuciar todo el veamos. Y agua. probablemente de peces también, porque pues a lo mejor y ahí ya Sí. quedaron los pececitos ahí Sí. caídos. Sí, pero sin embargo, va a haber Ya no me unos- gustó esta metáfora. Ya. Pero sin embargo, Volvamos a la Maruchan. Sí, gracias. pero va a haber unos que sí se van a adaptar. Ok. Unos que van a ser como los más delicados, por así decirlo. Se van a morir. Se van a morir bien pronto y hay otros van a ser como más resilientes, se van a poder adaptar más rápido a la mugrita del agua, ¿no? ¿Qué clase de pez vamos a me hacer? gusta ajá, exacto, me gusta la metáfora. ¿Los humanos seríamos como el pez que se aguantaría o el débil? Pues depende de dónde vivas y de tus recursos. ¿No? Genial Qué pregunta. De Me encanta hecho. este Ajá. tema. Así es. Está muy bueno. Y la cómo que verdad. depende de que dónde vivamos y de nuestros recursos. Ok, ahora... A ver. Así de. a ver. Contexto, Les porque voy a explicar, ahora yo les voy a cambiar un poquito el tema, ¿no? Como por ejemplo, cuando está el impacto de los huracanes. ok. Todo el mundo ve el huracán como, es un fenómeno natural que genera desastre, ¿no? Ok, sí genera desastre, pero porque el huracán lleva su trayecto natural que
por cuestiones de la naturaleza. O sea, le iba pasando, Ajá, ¿no? sí, de, Así es, yo voy a ajá. pasar por aquí y no Con me permiso, voy a Saludos, parar. quien esté ajá. en medio. Con permiso. Ajá. Pero el problema es de las mismas civilizaciones, de las poblaciones que se asientan en lugares que son propensos a que pasen huracanes. Ok. Ajá. Entonces, no es lo mismo que pase un huracán por una isla desierta, rocosa, que puede ser un categoría 5, que es el de máxima intensidad. O sea, va a pasar por ahí, pero sin embargo, un huracán categoría 1, que es como uno más bajito, en teoría. En Me teoría. gusta esa en teoría. No, es que... Sí, bueno. No, es que un categoría 1 y un categoría 5 pueden generar muchas muertes y mucho desastre, casi que por igual, pero por diferentes factores, ¿no? Circunstancias. Factores. Por lo mismo, dependiendo de dónde sea y todo eso. Es que un ¿no? huracán Supongo. 1 va más despacito y trae lluvia. Entonces, esos generan desastres por inundaciones o por deslaves. Ok. Y mientras que un huracán categoría 5, lo que predomina es la velocidad del viento. Entonces, los desastres te los genera por el viento. Y supongo súper rápido, ¿no? Por lo mismo del Porque viento. la Va así. trayectoria la trayectoria. Trae prisa, el pasa más desplazamiento. rápido. Y... De ahí llevo prisa con permiso. ¡Fum! Sí, pero Acabemos es por antes. viento, ¿no? O por marejadas. Y entonces, ¿cómo se Ok, relaciona? regresando como con- a Ajá, lo... ya. Confundida. Sí. O sea, no es lo mismo que un huracán, vamos a decir un categoría 3, algo Ujú. intermedio, pegue en Haití, como lo fue con el Matthew. Ok. Bueno, en realidad eso fue un categoría 5, ¿no? Vamos. En Haití, que es un país en desarrollo, que un categoría 5 que pegue en Nueva Orleans, ¿no? Entonces, Nueva Orleans está parte de Estados Unidos. Ujú. Hay más población, hay más infraestructura, hay más... Simplemente, en una casa regular de Nueva Orleans no hay los mismos... No está igual de equipada que una casa regular en Haití, ¿no? Entonces, cuando se hace el recuento de los daños, ok, ¿cuál tuvo más daños? En Haití, supongo. ¿No? Es que ¿Nueva estamos, Orleans? pero es que lo En estamos Nueva viendo Orleans. en parte económica. Económicamente Ok, hablando. es que era mi duda. O sea, Ajá. económicamente hablando, como es, o sea, es más infraestructura, es más caro. Entonces, Ok. Sí, hace el mismo daño, pero, bueno, pero es más caro ok. acá. No te va a costar lo mismo Bueno, así yo una lo casa entendí, en ¿no? Haití. Así es, totalmente. Sí. Sí. O sea, simplemente respecto a la plusvalía Yo estaba, de las viviendas. ok. Claro. O sea, ustedes No te va están a pensando costar. como a la realidad económica, ¿no? Yo lo estaba pensando Exacto. como a quién le costaría más recuperarse, si a Haití Oh. o a Nueva Orleans. O sea, yo lo estaba pensando Te fuiste en por el lado humano, ¿no? al revés, ¿no? Ajá, de Ujú. quién lo va a sufrir más, pero creo que ya entendí su Sí. Sí, o sea, en daños económicos vayan al final de cuentas, ¿no? Así es. Está bastante impactante todo esto. Pero incluso también en la parte de la recuperación, también Nueva Orleans lo lleva de ganar que Haití, ¿no? sí, o sea, Porque tienen era lo que más se lana refería a Liz. de Claro. recuperación y de reconstrucción que en Haití. Ok. Y bueno, exactamente ahorita que estamos hablando de eso, ¿cuáles serían los catástrofes que generan más daños económicos en este caso? Y pues también de vida, ¿no? Así de que ya. De peces. Ajá, Sigamos con la de, metáfora. ajá, de peces ahí al fondo de la Que no pecera. suene ya. tan mal. Sí, existe la Gracias. estadística que son los huracanes. Sí, obvio, pero porque los huracanes son fenómenos que son cíclicos, ¿no? Año con año está la temporada de huracanes en diferentes partes del mundo. Sin embargo, también los terremotos tienen lo suyo, ¿no? Pero a diferencia que los terremotos no tienen... no hay una temporada de terremotos, aunque los memes digan lo contrario. Ok. Así es. Entonces, es más frecuente que haya daños por huracanes que por terremotos, ¿no? Ok, pero aquí entonces ya descartamos a lo mejor tormentas, no sé, glaciaciones. tormentas. Las glaciaciones son... Eso está muy complicado. Ok, así es. Siguiente. ¿Va a pasar o no va a pasar? Sí, pero van ¿Era a de pasar hielo muchos o no? años, sí. O Ok. también las sequías también pueden dejar La algunos sequía, desastres, ¿no? según yo, es de las que dejan más también, ¿no? Las sequías. Sí, bueno, o sea, causan como que un daño demográfico muy grande una sequía, ¿no? Sí, pero es más como más Sí. paulatino. Ya sé, sonó tan Ah, triste que sí, pues fue- Sí, ¿para qué lo pensando en la pobre recordaban? planta ahí muerta. ahí. Recordando Wally. Sí, pero es poco a poco las sequías, ¿no? Son poco a poquito, entonces se vive la agonía así en la cuenta gota, literal. Y, por ejemplo, entonces, o sea, como pensando en algo que todos podamos visualizar porque lo tenemos cerca, ¿qué desastres o qué fenómenos causados o acelerados por el humano vivimos en la ciudad? O sea, ¿cuáles son esos que tenemos como de primera mano? La mala planeación. Ok. Yo, Más bien me quedé eso así de, sería como una ¿cómo? causa, Ajá. ¿no? Más bien, ¿cuál es tu Un pregunta? desastre. Ajá, el desastre, ¿no? Lo que Ajá. ya, la Te voy a consecuencia, explicar vaya. por qué. Contexto. Ok. Sí. Contexto. Sí, El pop. sí. Es que nosotros nos ponemos de pechito ante esta situación, ¿no? Ok.
Porque es que, somos tan necios. Desde... Me encantan las expresiones. Ajá, exacto. Eso lo hace todo así de, ay, no, Nos somos vamos a tan morir por necios. nuestra culpa. Sí. Nos ponemos a platicar con nuestros abuelos. No sé si Ujú. sus abuelos sean también de aquí de Guadalajara o tengan familia Creo que sí. de la tercera edad cerca. que... Bueno, Cerca. entonces, Guadalajara antes estaba empedrado. Ujú. Entonces, cuando hay un suelo empedrado, llueve, ay Dios, llueve y se puede filtrar el agua. Pero a alguien se le ocurre pavimentar. Dices, ok, bueno, pavimentamos, se va a ver más bonito, más como una ciudad De primer mundo. de primer ¿no? mundo, sí, de aquellos tiempos. Sí, está bien. Sí. Ujú. Y entonces comienza a pavimentar. Entonces la gente comienza a percibir, se está inundando. Está haciendo más calor. Es el cambio climático. No, señor, no es el cambio climático. Es Tapaste el cambio las de uso pi- del suelo. También que generó la tapaste misma las persona. piedritas donde se filtraba el agua. Y a la vez eso refrescaba. El pavimento es muy caliente. O sea, a cualquier hora del día, es más, ahorita salimos, lo tocamos y va a estar calientito, ¿no? ¿Por qué? Por la fricción de las llantas de los coches en el pavimento. Entonces, eso genera calor. Más también el pavimento está absorbiendo la radiación solar. Bueno, absorbe los rayos del sol, ¿no? Claro. Y ahí los La calidez. mantiene. Y los mantiene. ¿Y nosotros dónde vivimos? Pegaditos al asfalto. ¿Por qué sentimos calor? Ok, por eso sentimos calor, por la mala Wow. planeación, ¿no? Por eso, entonces sí sería que lo causamos los Ok, humanos al sí. final Así de es, cuentas. sí. No, de hecho, Sí somos. de hecho, un desastre es una cuestión meramente social. Porque el humano lo genera, ¿no? Regresando al tema, lo que les comentaba, de la isla. ¡Qué random De fue la- eso! Yo estoy tan preocupada por qué está pasando. Entonces me debería de ir a un pueblo donde no haya asfalto. Entonces, tenemos un desastre, como les explicaba, pasa un huracán por una isla desierta de rocosa, no hay vegetación, no hay fauna. ¿Eso se genera un desastre? Ahí no se genera ningún desastre, porque no hay nadie que se vea afectado. O sea, bueno, supongo que ya podríamos entrar en un debate filosófico respecto a no es un desastre porque no hay un indicador que nos diga que es un Exacto. desastre. En algún momento hablamos de esto, no sé cuándo, pero estoy teniendo un déjà vu. Yo así de, ¿sí? O sea, bueno, por ejemplo, que ya no lo consideras desastre porque no le afectó a nadie. Así es. Si no hay alguien que ha afectado, no es un desastre. ¿Pero ¿no? solo Ok. hablamos de humanos? No. Por eso les comenté. Los animalitos. Incluso la vegetación también, ¿no? Pero en una isla debe de haber, ¿no? Animales. Por eso Todo ponía que- mi ejemplo de una isla rocosa. Era su isla ideal, Totalmente por sin favor. nada, sin nada, Sí. sin nada. Entonces ahí no pasa nada, ¿no? O incluso si a mitad del océano Atlántico pasa un huracán y se Pasó. disipa sin Ahí está tocar tranqui. tierra, no va a generar ningún desastre y no es nada alarmante para nadie. ¿Y cómo se le llamaría ahí entonces? No, sí, es un huracán, es un fenómeno natural y fin. Los Pero no fenómenos fue un desastre. No fue un desastre. Fue un huracán. No, de hecho existe como esa confusión que muchas veces usan como sinónimo desastre natural y fenómeno natural. Los fenómenos naturales son como el arco iris, las auroras boreales, las estrellas fugaces, los eclipses, la lluvia, los huracanes, tornados, terremotos. Ok, unos pueden generar daños y otros no. Los fenómenos naturales simplemente son manifestaciones de la naturaleza que no son muy comunes y que vemos esporádicamente, ¿no? Ok. Esos son los fenómenos naturales, pero sin embargo hay unos que pueden generar algún daño a la población, ya sea de vegetación o incluso de los seres vivos, ¿no? Ok. Bueno, de los animales. peces. Claro. No, los peces. Los por ejemplo. peces. Volviendo a Pensemos ese en peces. ejemplo del asfalto en sí, los humanos lo estamos pues provocando, vaya, que haya toda esta cuestión. Pero entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que ya no suceda más? O sea, hay forma de Pues, revertir ajá. como... ¿Tú crees que podamos convencer Quita a alguien? el asfalto, ¿no? Sí, de quitar el asfalto y volver Vamos al a vivir en empedrado, rocas. volver al empedrado, volver a la terracería, yo creo que... Sí, imagínate llegar a tu casa y que sean piedras, salgas, vayas en el carro y piedras. Bueno, pero No, 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 tendrías, pero o sea, no tendrías tendríamos tanto que calor. Pero si estamos quitando el asfalto, creo que también sería lógico quitar los carros, ¿no? Los vehículos. Sería, ¿no? Bueno, no sé, con buenos amortiguadores. Ajá, no pasaría nada. Bueno, o- yo y digo por también el iría de por combustible. medio. Yo digo por el combustible más que nada. Y espera, también hay otro detalle del pavimento. También, antes dicen, ahora esta colonia se inunda y antes no se inundaba. Ok, sí, efectivamente, antes no se inundaba, pero ahora sí se inunda. ¿Por qué? Porque se construyeron fraccionamientos o colonias colina arriba, que no se necesita que haya una pendiente muy, muy marcada para que el agua escurra. Entonces, llueve y comienza a llover en zonas que ahora están pavimentadas y que antes no estaban pavimentadas. Antes se filtraba el agua y no pasaba nada, ¿no? Entonces, ahora Pero ahora viene llueve, así como... en- se escurre. Escurre y a dónde llega, va a dar esa agua precipitada a las zonas más bajas. Entonces, antes no se inundaba, o se inundaba, pero poquito, ahora se inunda muchísimo. Sí, porque colina arriba
Antes se filtraba y ahora ya no se filtra, ahora solo escurre. Entonces, ese es otro problema de las inundaciones aquí en la ciudad, ¿no? Pero será también porque, pues, por ejemplo, las personas que están habitando arriba generan más agua. Quiero suponer también que es un factor, ¿o eso no tiene nada que ver? No, ellos ya su O sea, creo que el ella se agua refería como a lo utilizan en natural. casa. Ajá. No, yo hablaba del agua de lluvia. Claro. Ok, Sí. ya. Sí, no, el agua que utiliza Yo- la sí, jefa sí, por ya, el drenaje. ahora sí ya la capté bien. Ah, ok, sí, la lluvia, entonces sí, las nubes, ya sabes, ¿no? Todo este rollo. Qué cosas tan complejas. Y pues bueno, creo que la verdad es que estoy como con Así- ideas difusas, ¿no? O sea, complejo el tema. Sí, o sea, yo venía con una idea de toda esta cuestión de clima, cambio climático y de la nada así como... Ajá, siento que Los como que nos bombardeé por estamos todos quejando lados. sin saber que no es... O sea, O sea, sí es. yo pensaba que lo que había visto en la escuela así, pues por encimita era como que ya no, toda la verdad absoluta, pero estoy viendo que no hay un montón de cosas detrás de todo eso. Sí. Pero pues bueno, con esto me gustaría ir a una dinámica que tenemos tú y yo, Liz. ¿Sabes a cuál me refiero? A otra Sí, dinámica. ajá, otra. Ajá, a otra dinámica. Pero esta es todavía un poco más rígida. Esta no tiene tanto detalle. Y nuestra dinámica es... Esto es... Mito O... realidad. Solamente te vamos a decir pequeñas frases a las que lo único que puedes responder es mito o realidad. Ok, va. No hay contexto, no hay explicación, no solo mito o realidad. Ok. Sin enojarse. ¿Tengo derecho a guardar silencio en alguna? No, no. Ok. Solo es mito o realidad. Yo sí me sin quedé así contexto. como de... Voy a pensarlo. Y ya no. no. La Procesando. regla la ponemos Ah, sí. nosotros, dicen ustedes. Ok, Así que, no sé. muy bien. Empieza. Liz. Te voy a dar chance. Adelante. El cambio climático es un proceso cíclico y natural del planeta. Así es. No, ¿cuál era la palabra? Realidad. Realidad. En realidad, esto estoy viendo que ya fue respondida, pero aún así lo veía a decir. Pues ya andamos aquí. El clima de una región cambia cada 20 o 30 años. ¿Podría cambiar? Ah. Me encanta. Ay, no puedo. No puedo, realidad, Marta. realidad. Ok. Y al rato, ¿no? Hay Puede que- haber una variación mínima, realidad. Ok. Así empieza a explicar rapidísimo, ¿no? De tuc, 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 tuc. No se va a armar. Defendiendo mi postura. Las acciones individuales frenarán el cambio climático. Realidad. Ok, esa fue más segura, me agrada. Ok, me agrada. está bien, está O sea, no me agradó la respuesta, pero me agradó que fue más segura, la verdad. Yo no quería hacer nada. Ok. Bueno, la siguiente. De colapsar las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, no habrá retorno para terminar con el cambio climático. Realidad. No hay retorno. Pensé en los pingüinos de acá. Yo ahora sí pensé la era de hielo Ay, no. con personas. Tienes todo el Dale. sentido. Es urgente que las grandes corporaciones transformen procesos para dejar de contaminar y consumir menos recursos naturales. Realidad. A Ok. ver, ¿fueron todas realidad? Es urgente. Sí. Realidad. ¿La primera fue realidad también? Sí. Sí. O sea, sí es natural, pero también es tu culpa. Es que no me dejan dar el contexto, ¿no? Ese fue el resumen, ¿no? Entiéndelo. Mira, vamos a dar una oportunidad, no ahorita. Ay, ya te estabas emocionando. Ajá, bueno, ya se entonces. estaba poniendo. Para que en redes sociales, en las redes de UDG, vas Ok. a explicar una la que tú quieras, dar el contexto de por qué es realidad. Y pues bueno, para que ahí estén atentos en redes sociales, en UDG, para que Ok, chequen. ahí sí ¿Va me que va? puedo desplayar. Sí. Ajá, sí, ahí sí, ya. Al rato podemos- hay 20 historias, ¿no? Explicándola, dando el contexto. un solo podcast ahí respondiendo los mitos o realidades, ¿no? Y entonces dijo que Así ya es. nos vi. Y Pero pues bueno, lamentablemente el final ha llegado, pero El final del podcast, ¿eh? El Ajá. final del podcast, porque bueno, ahorita también ya el con final, esto que estamos- final ya, o sea, ya dijimos. Va a Sí, es pasar. que- Ah, Ese No lo 7 digas en así. Wall-E ya sonó como que el meme sí era de verdad. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Stephanie, por venir a platicarnos un poco de lo que creo que teníamos como muy confuso, ¿no? Ahora ya vamos a saber cómo quejarnos de manera certera. O sea, sí, pero no. Cada vez que estemos en el bosque de la primavera y en la casa de alguien o algo así, como que viendo la vista de la ciudad, vamos a decir, esto definitivamente no era un condominio y era bosque. Pero bueno. de hecho, no lo vas a decir, vas a decirle, escucha el podcast, háblame de ciencia. Guiño, guiño. Ahí está. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Stephanie. Gracias, Aldo. Y pues, Aldo, cuéntanos dónde nos pueden encontrar Ah, y claro cada que sí. cuándo. Bueno, nos pueden encontrar todos los martes en YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Amazon Apple Music, Podcast y también Apple en YouTube. Podcast. Ya había dicho YouTube. Ay, perdón. Pero repetimos YouTube, ¿por qué no? Y recuerden que va a estar dándose el contexto de ese mito realidad cuando es realidad en
las redes sociales de la UDG en Instagram. Por ahí pasen a visitarnos en las historias destacadas que tiene la universidad respecto a este podcast y déjenos por ahí sus comentarios, sus preguntas. Y Stephanie, dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Mis redes sociales en Twitter es Geog Stephanie con STEPHANY. Y por ahí de tanto en tanto posteo algún dato curioso. Excelente. Bueno, una recomendación, una película que nos quieras recomendar para ver. Ya sea que sea del tema con el clima y todo esto o así. O al aire, como quieras. O al aire. A mí me gusta mucho, hay un fragmento de Fantasía 2000. ¿Es la de Mickey Mouse? Sí. Ok, ¿no? Y yo. Sí. Hay un fragmento donde aparece la erupción del volcán Santa Elena en Estados Unidos, ¿cómo se llama? En el... ¿dónde es el oso yogi? Se me fue. En Yellowstone, en el parque, en la reserva natural de Yellowstone. Entonces hace erupción y se ve como la lava va destruyendo todo, pero también ve la parte positiva, ¿no? Primero lo ve así como ¿Positiva? si fuera el malo, como si el volcán fuera el malo, Okay. pero conforme pasa el tiempo, de hecho una hada te va como acompañando en ese corto, que hace alusión a la madre naturaleza, y después se ve cómo se va reforestando toda esa zona donde hizo erupción el volcán, ¿no? Entonces aquí se genera conciencia de que un volcán no es malo como tal, ¿no? Quizá a corto plazo sí lo es, pero realmente cuando hace erupción el volcán... Es todo un proceso. Así, ¿no? Trae un montón de nutrientes y minerales nuevos para una reforestación de esa zona y todo es como un comenzar de nuevo, ¿no? Entonces, excelente. Ahí me gusta mucho, ojalá tengan oportunidad de verlo, porque pues nos quitamos ese estigma de que muchas veces la naturaleza hace cosas malas, ¿no? O los vemos como los malos de la película. Excelente. Ajá. Bueno, pero de preferencia ver toda la película, ¿no? O sea, no, porque van a vayan a buscar buscando, este pedacito, ¿no? Van a buscar así en YouTube este pedazo, ¿no? Tal cual como lo está erupción describiendo. Del volcán, Volcán Santa Elena. Y al rato que sí, ¿no? Pero pues bueno, tristemente ya, ahora sí hemos llegado al final. Pues muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.